Bueno, pues recordemos que estamos tras el verano con la clase 11 del curso de Miller, el ser y el uno. Nos quedamos en el punto 4, que ahora he perdido, ¿cómo se llamaba? Lo que itera. Sí, lo que itera en el síntoma, un semelfactivo. Eso es, y no sé en qué clase estoy, ahora la encontraré. Y nos presenta entonces esta segunda parte, José Gregorio, cuando quieras. Bueno, muy bien. Antes de entrar con la segunda parte, voy a hacer un pequeño refrescamiento de lo anterior, porque como ha pasado un tiempo, pues me parece que puede servir. Lo primero, decir que Miller arranca hablando de dos niveles diferentes, el del ser y la existencia, que ya en el capítulo 8 del curso nos había dicho que había un desnivel entre ellos y había puesto a cuenta del ser el significado y a cuenta de la existencia el significante. Y en aquel momento decía que esto también era un vector en la enseñanza de Lacan, donde desaparecía la dialéctica y adquiría supremacía la lógica. El primer apartado del capítulo se llama Lo real reacio a la verdad. Miller dice que la experiencia analítica se inaugura en la búsqueda de una verdad, a partir de la demanda, pero dice que esa verdad no es definitiva, es variable y al decir la verdad se miente y que encuentre en ello la justificación de lo real. Dice, le damos el nombre de real a que no se puede decir la verdad más que mintiendo. La verdad es mentirosa entonces porque es variable. Y lo real equivaldría a que no podemos decir más que mintiendo. Sería reacio, lo real sería reacio al decir verdadero. El segundo punto se llama el Padre en su singularidad. Miller empieza este apartado diciendo, hablando de la presentación de enfermos y señalando algo que me pareció importante. Dice, Lacan tomó el relevo de la presentación tradicional de los psiquiatras. Esta práctica, la de la presentación de enfermos, había sido criticada porque se inscribe en el discurso psiquiátrico. Es decir, de alguna manera Lacan continúa en esa tradición de la psiquiatría. Miller va a señalar que la mayoría de los enfermos que se presentan son tachados de psicóticos. Y allí me parece importante lo siguiente. Dice, debo, sin embargo, constatar, tras numerosos años de dicho ejercicio, que me irrita ese diagnóstico en la práctica. Y ello porque se refiere al complejo de Edipo, es decir, a la función del padre considerada en su universalidad. Me parece que es importante, esto está en la página 8, porque da cuenta de una reticencia a continuar trabajando con el complejo de Edipo y con la función paterna, al menos con la función paterna considerada en su universalidad. Y es importante porque cuando se habla de estructura psicótica nos referimos generalmente a la forclusión precisamente del operador de la función paterna, es decir, la forclusión del nombre del padre. Miller dice, la universalidad se apoya en el nivel del ser. Recuerden que viene a hablar de los dos niveles, el ser y la existencia. La universalidad entonces se apoya en el nivel del ser. Es el Padre pensado a partir de lo universal, el Padre como aquel que dice no, el Padre como función que erige la castración en ley general, el Padre que constituye la excepción. La excepción, hay uno que no está castrado. Y Miller dice que el Lacan clásico hizo confluir el complejo de Edipo con Totem y Tabú. Pero a propósito de este movimiento, es crítico Miller y dice que está en contra de ese ensalzamiento del padre. Dice, es así como se enseña habitualmente en Lacan. Se obtiene, a partir de este procedimiento, se obtiene una verdad universal, pero no operante, en la medida que no garantiza ninguna existencia. Por lo tanto, hay un giro que es el giro de la última enseñanza, allí dice última, no dice ultimísima, y esta última enseñanza entonces es más bien extraer el Padre de lo universal, el Padre tomado en su singularidad. Lo que constituye a un padre es lo que singulariza su deseo de una mujer entre todas las demás. A esto lo llama Lacan perversión, haciendo el equívoco entre padre-versión, etc.
y también con la cuestión de la perversión. Dice, es esa singularidad la que merece ser cualificada como perversa, en todo, en tanto que desmiente y recusa todo estándar. Aquí se explica también por qué Miller dice que le irrita el diagnóstico de psicótico tomado a partir del padre como universal. Entonces, la presentación de enfermos, dice Miller, un sujeto anteriormente había inventado algo singular que mantenía para él la función paterna. Creo que esto lo encuentran en la página 10, es un apartado que me parece que puede ser interesante porque efectivamente, primero habla de una invención singular, pero que mantiene una relación con la función paterna que sería universal. Es decir, están un poco como los dos elementos en esa frase, ¿no? La forclusión, en tanto se basaba en un operador universal, queda aquí, me parece que el abordaje ya, ya es en la perspectiva del seminario 23, de la segunda parte en adelante, ¿no? Porque plantea lo que es la solución singular de cada uno. Habría una suerte de proximidad con lo que después llama el Santón, ¿no? Y va a decir también Miller que conviene no diluir la existencia en nuestra creencia en el todo. Nuestra creencia en el todo me parece que lo refiere al psicoanalista. Es algo para interrogar, ¿no? Si creemos en el todo. Dice, más bien sustituirla por el punto de vista del uno. Existe lo uno. Considerar al padre al nivel de lo uno significa resituarlo en el nivel del síntoma. Esta es la trayectoria que les decía antes. El tercer punto se llama la brújula del síntoma como respuesta de la existencia. Miller allí va a hablar de, de una parte de la enseñanza de Lacan que dice que se inaugura en función y campo de la palabra y que culmina con la cuestión del fantasma. Dice que en este momento, en esta enseñanza, la cuestión del ser, o sea, la cuestión era el ser para el sujeto. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Etcétera. Y que eso desemboca al final, se desanuda en el atravesamiento del fantasma y se converge hacia una cierta nada o hacia el objeto A, que los pone allí en el mismo nivel, ¿no? Y dice que el objeto A es algo que es una determinada modalidad del ser, es decir, un semblante todavía. Pero a esta, digamos, posición clásica que se inaugura en función y campo y termina con la cuestión del fantasma, se superpone, se continúa la última enseñanza. Dice que ya no se orienta por este asunto, sino se orienta por la brújula del síntoma, que es el título del apartado. Entonces dice, el síntoma no es ya pregunta, sino respuesta de la existencia, a la existencia, perdón. Se inaugura con el enunciado, existe lo uno. Pues bien, dice Miller, afirmo que, esto me parece que es importante también, afirmo que eso condiciona la forma de actuar del psicoanalista desde el principio del análisis. Eh, no es, digamos, algo a lo que se accede solamente al final, ¿no? Sino que esto cambia la forma del actuar del psicoanalista desde el principio. No es lo mismo orientarse por el fantasma y la cuestión del ser que hacerlo con el síntoma en tanto respuesta de la existencia. Entonces hay dos maneras. A nivel del fantasma, nos va a aclarar qué es lo que se puede hacer con esa lectura, entre comillas, clásica. Dice, resolver significaciones del ser que se sostienen en el deseo. La resolución hacia la nada y el de ser es una resolución que llama ontológica. Dice, ocurre en todos los casos en los que hay fantasma, en los que se juega la cuestión del ser y en los que el sujeto cree que solo él puede responder y en el que el inconsciente es tomado como discurso del otro. Esto a nivel del fantasma. A nivel del síntoma, entonces, en la última enseñanza se trata de otra cosa. Dice, no hay solución por el de ser. El de ser no alcanza la existencia. Me parece que esto es muy importante. El síntoma ya no es una formación de la palabra, es correlativo de una inscripción en tanto es permanente. Obliga a introducir la instancia de lo escrito en el campo del lenguaje. Y aquí el inconsciente ya no aparece como discurso del otro,
sino que es el inconsciente como saber. Entonces, ahora sí entramos en el punto 4, que se llama lo que itera en el síntoma un semelf activo. Bueno, lo primero que es un poco extraño, antes lo revisaba con Laia y me lo hacía saber también su impresión, es encontrarse el saber, o el inconsciente ligado al saber en la última enseñanza, ¿no? Miller creo que cuando nos va a aclarar por qué usa el término saber y en qué sentido usa el término saber. Miller dice que el saber se puede entender de dos maneras. Por un lado, como aquel saber que da sentido, que sería el S1 enlazado con el S2 o articulado con el S2, y por otra parte, un saber como pura iteración del S1. Entonces, allí, esta sería la perspectiva que se inaugura en la última enseñanza. Es una identidad de sí mismo que se mantiene y constituye el fundamento mismo de la existencia. Pensar el inconsciente como lo que consiste en un significante que puede escribirse a partir de una letra. El inconsciente había que pensarlo a partir de la iteración bruta y no desde la aportación de sentido. El inconsciente es real, el inconsciente a nivel del síntoma que persiste después de la interpretación. En este punto, eh, Miller trae la segunda tópica freudiana y dice que Freud va a la segunda tópica para intentar dar cuenta de la existencia del síntoma más allá de la interpretación, como pura iteración. Lacan, a su vez, cuando se refiere al síntoma, lo va a hacer en términos de puntos suspensivos o de un etcétera. Dice, la palabra depende de una escritura, se articula con la permanencia de un síntoma que itera. Entonces, ¿qué es esto de la iteración? Una iteración es una acción que repite un proceso. La iteración implica un semelfactivo, un acontecimiento singular, único, que tiene valor de traumatismo, de encuentro con el goce. Aquí hay una frase que deberíamos también eh, conversar quizás, dice, en eso consiste la diferencia entre el goce en el sentido de Lacan y la libido freudiana. El goce se refiere en todos los casos a un encuentro, a un semelfactivo que permanece inalterable y como trasfondo de toda dialéctica. Entonces, este semelfactivo tiene que ver con lo que reitera el una sola vez, algo autosimilar, y dice, el síntoma es fractal porque la totalidad es parecida a una de sus partes. Es una estructura, la del fractal, que se reitera. Con esto pasamos al punto 5, que es el último, y luego conversamos. Miller va a decir que hay dos niveles de la escucha analítica. Por un lado, la dialéctica, que lo que consta, digamos, de variaciones de la ontología y que a lo largo de un análisis se desvanece, dando lugar al deser, al vaciamiento del ser. Y por el otro lado, otro nivel de la escucha analítica sería la de la iteración, la de la existencia, que tiene como característica que tiene un cuerpo. Dice, saber es un saber que se logra a partir del vacío del sujeto y que daría cuenta o daría pie al parletre. Respecto a estos dos niveles de la escucha, dialéctica o iteración, Miller dice que estas dos dimensiones no están unidas más que por un hiato. Bueno, es una frase, al menos a mí me cuesta un poco entender cómo es esa unión, ¿no? Eh, Continúa hablando del parletre. Del parletre dice, el sujeto no tiene eh, más ser que el que se refiere a la palabra, pero no puede plantearse como tal más que a partir del cuerpo. Es decir, no es sin cuerpo, ¿no? Y por eso, para reintroducir el cuerpo, recurre al término parletre. El síntoma entonces queda en el lugar del acontecimiento del cuerpo, marcado por el significante, es decir, por la palabra en la medida que está inscrita y que puede ser representada por una letra. Esta me parece una nueva definición del significante, ¿no? Un significante sería la palabra en la medida en que está inscrita y que puede ser representada por una letra. Y a propósito de esto, entonces, dice, es esta la inscripción que merece ser cualificada con el nombre de inconsciente freudiano. Pero continúa este planteamiento señalando una fórmula lacaniana que es existe lo uno.
a condición de que se entienda que ese uno, del existe lo uno, es distinto del uno de la fusión. El uno de la fusión, se constituiría a partir del 2. Tendría que ver con lo que Freud llamaba eros. Pero Miller recuerda que además de eso, Freud hizo surgir a Thanatos. Es para dar cuenta que no existe el 2. Y por lo tanto, existe lo uno, sería solidario de él, no hay relación sexual. Dice, en existe lo uno se trata de un uno en solitario, que habla solo, un uno opaco, un goce que no corresponde al orden del sentido. Para aislarlo, a este uno, hay que pasar por los derroteros que ofrecen la dialéctica y la semántica. Y al final va a vincular esto con el ultrapase, ¿no? Como momento en el que eso es posible de aislar. Y va a decir, es la asunción del no sentido de ese uno que itera en el síntoma sin rima ni razón. Bien, estos son los recortes que me parecen importantes del capítulo y bueno, abro la conversación. Todo fácil, ¿eh? Mm, Sencillito todo, ¿no? José, a mí, bueno, si no, levanto la mano primero. Espera. No, no Tengo, pasa nada, tengo que todo. ponerlo de la mano, ¿no? No, no, dale, dale, que no hay nadie. No hace falta. No, el cuarto punto, en el tercer punto al final, que has Mm. hablado de el síntoma en la última enseñanza, no lo he entendido muy bien ese, en el tercer punto al final. Sí, cuando hablaba de a nivel del fantasma y a nivel del síntoma, creo, ¿no? Sí. Bueno, lo que viene, al menos lo que entiendo yo allí, es que Miller viene dando cuenta de una enseñanza clásica de Lacan que culmina con la cuestión del fantasma. Y que podemos decir, la última enseñanza se inaugura a partir de otras coordenadas distintas. ¿Por qué? Porque el fantasma daba cuenta, digamos, de un conjunto de cosas que era, digamos, la- la resolución por el lado de la nada y el de ser, que Miller dice son soluciones ontológicas. Pero precisamente, si eso no es suficiente, es porque en el nivel del síntoma, de lo que va a dar cuenta es que la solución por el de ser no alcanza la existencia. Es decir, da cuenta de una fórmula universal, pero que después no tiene que ver necesariamente con la vida de un individuo en particular. La misma recusación que hace de la noción de padre como una noción universal es la que va a ser aquí, digamos, de toda la perspectiva del Lacan clásico, ¿no? El Ujú, fantasma permite, digamos, la convergencia hacia la nada o hacia el de ser, pero eso no es suficiente. Entonces, ujú, tiene que ir hacia otra clínica, ¿no? Donde, donde ya no se trata de un atravesamiento, digamos, sino de poder dar cuenta de una inscripción y de un uso del inconsciente que ya no es más el inconsciente como discurso del otro, es decir, tomado de la estructura del lenguaje, etcétera, ¿no? Sino que este inconsciente, en este momento de la elaboración, es tomado como un saber, pero no como un saber del S2, que es como clásicamente se había planteado, sino como un saber que estaría del lado del S1, lo diría así, del S1 solo, de lo que itera. Al menos ujú. así es lo que yo he podido entender. Es decir, ya hay un Vale. saber en esa iteración. Yo creo que tiene que ver con que al final el goce se sale con la suya. Y eso Mm, lo nombra saber, mm. que se busca la vida para satisfacerse. Va por ahí, Sí, ¿no? yo creo que tiene que ver, lo diría así, con un punto de lo vivo, ¿no? Un organismo, una bacteria se las arregla, que es un término también que nos puede sonar familiar, se las arregla para estar en un medio que le es favorable. Pero eso lo hace sin cerebro, sin médula espinal, sin cognición, sin significante, nada de eso. Dice, como una pura inscripción, ¿no? Yo, sí, puedo. Claro.
Lo Sí, que sí, no, claro. a mí lo que me ha chocado de eso, ¿no? Lo que me choca es dices, vale, bien, pero ¿por qué dicen no hay dos? Quiero decir que No. lo que entiendo bien la iteración y cómo es justamente eso, el S1 que itera, hasta ahí entiendo. Pero yo había entendido que el S2 permitía, o sea, podríamos decirlo de otra manera, que permite saber algo de ese S1 que itera. Mm, Eso es lo que no veo por qué no se puede entender así, no lo sé. mm. Porque le da sentido. No, no, no El s necesariamente. dos el S2 no le da sentido. Entonces El saber ya lo encierras en la dialéctica. cómo atrapas el S1, No, no se No se puede. atrapa, itera. bien, ¿cómo puedes decir algo de un S1? ¿Cómo puedes saber algo de un S1? Extraer un saber del S1, porque eh, en un análisis, si yo no entiendo mal, ahí en lo que está planteando ahí, y en la última y no sé si ultimísima enseñanza es poder atrapar algo del uno, de Mm. ese uno que itera, ¿no? Claro, pero yo al menos como lo entiendo, no sé cómo lo ven ustedes, es que hay una experiencia que tiene que ver con el recorrido de un análisis, al menos del análisis, llamémoslo clásico, porque ahora tendríamos que podernos interrogar cómo sería un análisis que no recurra a lo clásico. Pero digamos, el recorrido de un análisis, la travesía del fantasma era precisamente el punto donde las significaciones caen y habría un encuentro precisamente con el de ser, con que no, con un vaciamiento de sentido, con un vaciamiento de las consistencias que daría el ser, etcétera. Este, entonces, el S2 como algo que vendría a ofrecer una respuesta significante allí, me parece que vendría a sustituir lo que ya es una respuesta. Es decir, ya es una respuesta porque la existencia ya es una respuesta, tal como está planteado en el capítulo, ¿no? Eh, entonces, si esa experiencia del de ser, del atravesamiento del fantasma, de la caída de las identificaciones, no logra, digamos, modificar el goce de un sujeto, bueno, lo que queda es hacerse cargo de esa modalidad de goce y tratar de encontrarle otro uso, lo diría así, ¿no? Pero hay Por un... eso creo que lo relaciona con la segunda tópica, que la segunda tópica es el punto donde la primera no funciona, donde hacer consciente lo inconsciente no funciona. Si se pudiera atrapar una, un, un significante, digamos, o un saber a partir de un S2 a partir de una que hace cadena, el riesgo me parece sería volver a entrar en una construcción por el lado del sentido. Eso es lo que creo que intenta aquí poner Sí, una cierta distancia, ¿no? yo creo que Miller en la siguiente clase expresa que él siente dificultad para hablar. Dice que ni cernir ni constatar le acaban de convencer Mm, de cernir el goce o que mm, no lo utiliza pero no le convence que con ese término, que no sabe cómo, o sea, que pone una dificultad, o sea, no quiere ni decir ni cernir ni constatar, o sea, que no sé, él mismo dice que no Ya. le Hay convence. perdón, Laia, hay un comentario en Sutilezas Analíticas que yo, bueno, lo recuerdo y lo tengo siempre allí Ay, presente. se ha congelado. Es un matiz de Miller sobre las cuestiones del saber, ¿no? Porque se ha usado a veces la expresión saber hacer, y Miller en Sutilezas va a criticar esa expresión para decir es mejor arreglárselas con. Mm. Es decir, o sea que incluso ese término saber queda más degradado, ¿no? Un arreglárselas no tiene, digamos, toda la magnificencia que podría tener el término saber si uno lo piensa como el logro de una operación o algo así, ¿no? Apenas un arreglársela, ahí te las apañas, como dicen aquí, ¿no? Ya.
De todas maneras, en esta clase está haciendo todo el rato un esfuerzo Miller para poner justamente en primer plano la clínica del síntoma. Ya. Mm. Entonces, igual no se trata tanto del S2, sino de escuchar qué dice ese síntoma. Pero el Yo, síntoma en lo cuanto a que yo, goce, el síntoma en cuanto a goce, no como resto sintomático. ya. Yo lo que entiendo es que en la medida en que podemos decir algo de ese S1, eso es una construcción de saber. No Claro. digo que sea. Eso es. Entonces, por eso me choca el que, que, que- que no lo coloque del lado del S2. Lo que pasa es que me parece que es otra manera de entender, quizás otra manera de entender el S2 o la relación del S1 con el S2, no lo sé. Pero si uno puede decir algo de. Me parece muy interesante lo que plantea como una cuestión de encuentro, ¿no? Es decir, hay Mm. algo, hay Mm. algo de. Es poder, no sé, yo tampoco, bueno, lejos encuentro la palabra, extraer, decir, poder, aquí se produjo este encuentro que dejó esta marca y que esta marca que sería, bueno, de la que a veces podemos llegar a aislar justamente un significante, una letra, eso mismo ya hace que eso produzca un cambio en el sujeto, produce un cambio, Sí, no, no, pero no de lo. yo creo que lo del cambio está claro, Elena. Sí. Pero Pero no, yo, no del lado del sentido, es verdad, no del lado de. mm, No del lado del desciframiento del inconsciente y demás, sino. Y lo que es interesante es que entonces yo creo que abre una nueva perspectiva, a mi entender, es que también en un análisis se trata de qué encuentro hablamos. Puede haber un encuentro o no. mm, Quiero decir que el que alguien pueda hacer algo con ese goce forma parte también de algo que encuentra, mm. también algo del encuentro, me parece. Pero ¿y no creéis más que el encuentro ya está y se trata justamente de un análisis de resaltar eso en contra casi de darle un saber, saber clásico, ¿eh? Yo De, no lo de veo tanto. despejarlo, de despejarlo. Sí, yo ahí estoy de acuerdo, quiero decir que no lo veo del lado de que de lo que se trata un análisis es de saber y saber y saber sobre eso, sino entiendo que es el saber suficiente como para saber que eso ha marcado y en todo caso sí creo que se puede dar algo de un encuentro y decir, anda, y que a veces lo escuchamos en, ¡pen! Si esto ha cambiado, Mm. que es toda la cuestión, mira lo que se está trabajando ahora de cara a las jornadas, la cuestión del acto analítico. Lo que pasa que, a ver cómo entendemos el acto analítico, pero el acto analítico también entiendo que tiene algo que ver con algo que en un momento determinado ocurre en un análisis que tiene que ver con lo que un analista dice, lanza o demás y que toca algo de lo real también. Si no, no es un acto, ¿no? Yo O, lo que creo es que el o una S2, contingencia de la persona en la calle. mm, Eso no es un acto analítico. No me refiero al acto, me refiero al encuentro. Ya, pero bueno, y hay o el encuentro de un artista con que de pronto produce una obra y eso le cambia. Pero algo de eso entiendo que podemos esperar que se produzca un análisis. No Pero ¿y te digo que no sea. lo pensáis más como que la persona llega muy desesperada? Están las urgencias, están los rollos edípicos, pero ¿no pensáis que la persona llega muy desesperada para que se dé lugar a esos goces, más allá de las urgencias, que siempre está de trasfondo ese punto de que la persona se autorice ese propio goce? Yo pienso que es importantísimo que encontrar, lo que pasa es que creo que solo se puede plantear desde el encuentro también. Poder encontrar que alguien, al poder reconocer algo de ese goce, pueda reducirse, es decir, que verdaderamente se reduzca. ¿Se reduzca el qué? mm, El goce, No, si es justo lo contrario. hola. Estoy hablando del goce uno, ¿eh?
Sí, sí. Es justo lo Yo- contrario. Si se reduce, la persona eso sí que es la muerte. No, 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 no. No, no, se reduce en la dimensión que tiene de sufrimiento, por ejemplo. Ah, que no hace falta hacer todo un envoltorio de sufrimiento para tener ese goce. O no, bien, no sé si es un envoltorio. En todo caso, Lo que sea. poderse desprender de toda la vertiente de sufrimiento, Eso eh, sí. Es y que bueno, nunca he pensado que esos goces hacen sufrir. buah, Nunca. ¿no? Yo creo que precisamente Hay un comentario de Miller en algún punto de Sutilezas que dice que él no ha estado de acuerdo con la expresión contrariar al goce. Es Mm, decir, y me parece que eso pasa también por lo que nosotros consideremos que es el goce. Es decir, el goce también es un término que ha cambiado en la elaboración. Si por goce entendemos el malestar que se le produce a un sujeto, pues bueno, se espera del análisis que produzca algo, si no el psicoanálisis no tendría razón de ser, ¿no? Pero si ponemos el goce más bien como algo ligado a la existencia, entonces difícilmente podremos abandonar el goce, ¿no? No se trata, no es algo que se va a Pero abandonar. vamos ahí. ¿Qué sería el goce ligado a la existencia? Lo que Mm. itera, lo que jamás va a dejar. No Lo es que, un ejemplo, pero ¿y no creéis que eso puede ser precisamente algo que alguien repite y repite y repite precisamente lo que le hace sufrir? Lo que más le no, hace porque eso es sufrir. la repetición. Lo que itera es un goce que jamás va a dejar de insistir y que la persona le tiene que dar un lugar en el mundo más que pretender pasarlo a través de un síntoma o pretender educarlo. Quiero Estamos decir, hablando de distinto concepto del goce, entonces. claro, Así es. es que yo creo que lo que hace sufrir tiene que ver más con el deseo o con la pulsión, que la Mm. pulsión no la considero jamás del goce. Como no. Se goza con la pulsión, pero no es el goce uno. A eso me refiero, Pues que yo son lo veo términos muy quisquillosos. muy complicado. Eso Es que, es- miren, yo lo veo así, a ver qué piensan. Sí, Es decir, si el goce es lo que itera y lo que itera es autosimilar, autosimilar quiere decir que es siempre idéntico a sí mismo, que no cambia gran cosa, ¿no? sí, Entonces, con eso, es decir, si efectivamente el análisis produce un alivio, el alivio que produce el análisis no va a poder ser por la incidencia, digamos, sobre el goce que es autosimilar y que no puede ser sino claro, autosimilar. Tendrá que ser sobre otras cosas. Yo creo que efectivamente cuando hablamos de si es el S2 o no es el S2, es decir, es porque hay una precaución de Miller, lo diría así, que es tratar que efectivamente el pase o el ultrapase o como lo querramos llamar, o el testimonio, no se convierta en una experiencia de saber clásico, lo diría así, de tejer un sentido a propósito de tal, de un recorrido. Lo ha criticado en un texto de la revista El Psicoanálisis casi tal cual. Entonces, ¿qué es lo que creo que está en juego? Es decir, está en juego que no se haga con el S2 que el S2 no venga a hacer creer en la relación sexual que no existe, lo diría así, ¿no? ¿Qué queda entonces? Queda lo que a mí me gustaría más el término, si me tengo que pronunciar, diría que lo que se constata. O sea, uno constata que ha funcionado, que funciona y que no podrá sino funcionar de una determinada manera. La palabra, es decir, no basta para dar cuenta de eso. Precisamente en este capítulo va a definir lo real como el hecho de que la palabra no se pueda decir sino mintiendo. Por lo tanto, es decir, el testimonio no debería ir a tratar de decir verdad alguna. Eso creo que es lo que está en juego cuando dice no hay ese dos. Es decir, porque si no quedamos atrapados otra vez en las vías de la verdad, del sentido, del hecho traumático. En fin, una de las cosas con las que se encontró Freud tempranamente, que le llevó a abandonar la teoría de la seducción, es que
la teoría que había de la etiología de la histeria que había estado ligada a la experiencia de abuso sexual, de repente se desvela como un asunto que no estaba dado en todos los hechos. Sobre eso se puede construir un fantasma, una fantasía, lo llama Freud, ¿no? La fantasía de seducción. Primero creía que era un hecho, después era una fantasía. Y al final lo que queda es que para algunas personas, un modo de goce. Es decir, y eso se constata. Es decir, no tendría por qué entrar en una explicación que es así porque mi mamá, mi papá, no sé qué. Todo lo que se diga allí es una elucubración, es una media verdad, en fin, o una media mentira, como lo Sí, quieran ver, ¿no? sí, Entonces, pero creo... si uno le quita la ficción, Mm. Ujú, digamos, toda la ficción que se construye para tratar de explicar un ujú, goce ujú. determinado, un modo de goce de un parlet, ¿qué es lo que queda? Queda el goce. Digamos, queda el Pe- goce sin Pero la ficción. hay que consentir a él, ¿no? En algún momento habla No se puede de no consentir. consentir algo y en algo que, o sea, es algo que insiste, Mm. ¿no? No sé Pero dónde es lo que yo pone. creo que aquí hay que especificar un poco, porque si se habla de esta cuestión con la seducción como un modo de gozar, ya no estamos hablando del goce uno, eso no es el No, goce del no, goce claro. uno. No, no, claro. Claro. Estamos hablando del fantasma, estamos hablando Ya del está, deseo, estamos ya está hablando del tejido en la Edipo. ficción. Por eso digo que Exacto. si uno le quita toda la ficción, eventualmente queda algo del modo de goce, pero que se constata para ese sujeto. Es decir, es transmisible. Bueno, se puede transmitir, lo diría así, se puede transmitir con una media verdad, un medio decir, una media mentira, en fin. Ya. Pero la experiencia va a seguir siendo singular. El problema es me parece, el problema es tratar de llevar una experiencia singular a un campo que es el campo de lo compartido, de lo particular o de lo universal, para nada. Es decir, algo se tratará de hacer pasar, y sin embargo la experiencia seguirá siendo totalmente singular para cada quien. Pero si se Sí. cree que se puede hacer pasar al S2 como un universal para el otro, entonces estamos en otro lado, ¿eh? En mi opinión. ¿Tú crees que un S2 es universal? ¿Es un universal? Yo creo que planteado como un saber, que es como se ha planteado el S2 este, en alguna época, ¿no? Acceder a un saber implica una construcción que no tiene que ver con esta, ¿no? Es decir, me parece que sí, que Pues que tendría puede una ser pretensión universal universalizante. o El padre, particular, pero no es singular, porque claro, puede entrar otro. claro, claro. Por eso decía particular o universal, Mm. que es lo que Miller se queja, es decir, de haber hecho del padre una cuestión universal, o a lo sumo, en el caso particular, pero de lo que se trata es de aislar. O sea, un padre sería un perverso en tanto algo de su goce no se deja domesticar por la ley. Por eso perverso, perversión. O sea, no basta, digamos, la ley para dar cuenta del goce. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se reduce el Claro. goce? No sé si se puede hablar de reducción de goce. Reducción de goce es una economía determinada, que haría pensar que hay un más y un menos de goce. Es decir, es un sistema económico donde hay más y menos. Hay un quantum que es posible de descifrar, digamos. Mientras que otra perspectiva es que, bueno, que el aparato, por decir así, tiene una constante que se puede mover de un sitio a otro, pero que eso no disminuye. Eso sería más la libido, ¿no? De Freud. ¿O qué? Mm. Cuando es más cuantitativo y se desplaza y va para aquí para allá, ¿no? El goce no Así tiene lo eso. distingue un poco Miller en la clase, que también Por estamos eso. un poco de eso, lo tendremos que investigar bien. Yo eso Sí. bueno, me lo está mirando y el líbido y goce porque los enfrenta un poquito, o sea, los pone en la misma. Sí, en todo caso, Lo ligado, lo no ligado, son dos, o sea, tienen dos maneras, una es más biológica y la otra no, el goce no, pero de llegar a algo que no es controlable al final, o que no se puede ceñir o no se puede.
que es Pero también no la los energía. ponen en el mismo plano, ¿eh? No, no, al revés, no los pone Ah, en vale, nada. vale. Uno es el biológico, he dicho, y el otro no. Por eso, porque no se desplaza, el goce no tiene ese, no tiene la meta, no tiene ese valor cuantitativo. El goce, ¿cómo lo piensan ustedes a partir de la pulsión? Porque la ¿De la pulsión tiene cuatro pulsión? elementos, ¿no? Sí, la pulsión tiene cuatro elementos, si yo no recuerdo mal, ¿no? La fuente, el objeto, La el meta. empuje y la meta, ¿no? Eh, la meta Pero tiene yo que ver no, con la satisfacción. pero Bueno, la pulsión con el goce, yo la pondría con la libido, ¿no? ¿O qué? O me estoy liando mucho. Sí. sí, yo, creo que sí, yo lo El que diría es goce, que la goce Para y mí, la pulsión, yo el goce lo pienso La como pulsión siempre empuje. la pienso desde el deseo. pues Sí, yo no. estoy de acuerdo, Siempre. pero lo que digo es, lo que habría del goce en la pulsión, en mi opinión, sería el empuje. A ver, repite. Lo que habría del goce en la pulsión, en mi opinión, sería el empuje. ¿Por Es qué? decir, bueno, porque el empuje, digamos, es precisamente lo que no, digamos, lo que es condición de vida, lo diría así, ¿no? Después ya el objeto, la fuente, y la meta, que es la satisfacción, me parece que podrían relativizarse. O sea, tendrían más que ver con las localizaciones, tendrían más que ver con lo que pasa por el lenguaje, tendrían más que ver con lo fantasmático, etcétera. Pero el empuje está Pero ese ahí. Es empuje es decir, más múltiple, ¿no? el empuje está ahí. Sí, pero es múltiple. Puede no empujar, lo diría así. Puede A haber, eso me refiero. o sea, no hay cese del empuje. Y tampoco el empuje creo que solo tampoco hace circuito. Cuando hace circuito adquiere una forma determinada, adquiere una localización determinada, se condensa en determinados puntos, en la zona erógena, lo que quiera. Pero el empuje en sí mismo, Yo lo Yo que no creo que este entiendo es es... un punto, yo creo que este es un punto. Acordaros que hemos puesto unas fechas hacia diciembre para revisar estos conceptos en Freud, que nos lleva Miller todo el rato a eso. Yo creo que esto es uno a anotar, ¿eh? mm, Porque hace esta Yo diferenciación aquí Miller de esto. no sí. entiendo, no entiendo el concepto que me da la impresión de que compartís, ¿eh? No lo puedo asegurar, pero el concepto que tenéis de goce, no lo entiendo. No mm, lo entiendo. Se me escapa. mm, ¿Cómo describes tú el goce, Elena? No, yo no lo describo. No lo describo. Yo creo que el goce es una satisfacción. Placentera o displacentera, pero es una satisfacción, eso es goce. Pero el mm, goce, tendríamos que ir, bueno, yo me voy y me voy a todo el desarrollo que hace Lacan del goce. Si no, me parece que mm, estamos haciendo una imaginarización del concepto de goce. Es decir, que a ver, ¿de qué goce hablamos? mm. Es decir, a ver, esto sí que Lacan escribió largo y tendido. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de qué goce hablamos? Pero es que, A mí el goce uno me parece clarísimo, o sea, el goce de lo uno me parece clarísimo que es el goce que está marcado por una satisfacción pulsional, que tiene que ver Mm, con precisamente con un encuentro que marca el cuerpo, que hace la raya como la mm. raya de la pistola. Es decir, me parece que es. Y yo es que creo que tengo otro concepto de pulsión. Eso quizá no es la primera vez que lo veo, pero tengo otro concepto de pulsión. si lo pensamos, por ejemplo, desde los paradigmas del goce, no es lo mismo el goce de la transgresión que el goce autista. Hay una relación con Claro. el falo que en el goce autista no lo hay. Sí, Mucho más, y mucho sí, más, sí, pero sí. hay el goce organizado es verdad, hay el goce organizado por la castración o no. Mm, Vale. Entonces, Pero sí, pero entonces tenemos que ir a todo un desarrollo del concepto de goce. ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de goce? del goce uno. Yo hablo Pero, del goce siempre el como goce goce uno. uno, pero el goce uno no quiere decir que. El goce uno es una reducción de algo que. ¿De qué goce hablamos a pesar de todo? ¿De un goce organizado por la castración o no? No. Digamos que no. ¿Vale?
pongamos que no, pero nunca. tiene que ver con una marca, con algo que ha marcado el Sí, cuerpo. sí, Y algo que ha marcado el cuerpo produce una satisfacción. Y una sí. satisfacción, perdonadme, pero entiendo que solo es pulsional. Pero es que creo que entonces estamos Mm. extrapolando. ¿De qué se goza más que de lo pulsional? Pero es que creo que pulsión lo estáis identificando todo el rato con el deseo. No, no, no. Eso sería un tipo de satisfacción pulsional, pero no otro. Insisto en los paradigmas del goce. Hay el goce No, no, pulsional. no lo tengo en la cabeza. Paradigmas del goce, no, no puedo decir porque no lo tengo en la cabeza. Pero bueno, a ver si te Sí, sigo. está la imaginarización del goce, el segundo, la simbolización del goce, el tercero es la transgresión, el cuarto son los objetos A, pulsionales, pero el quinto es la voz y la mirada sin falo. Ya estamos, si quieres, en una pulsión, en una pulsión, si quieres, donde no hay falo que selle en la pulsión. Y el Pero último es eso, el goce autista. pero eso puede pasar igual No, con pero el sí, OCD. pero lo que intento plantear, Elena. No está organizado por lo fálico en montones Sí, de... pero si tú te encuentras un... Lo que intento plantear es, si ahora te llega un paciente que tiene cero relación con la castración, cero Ujú. relación con el falo, Sí, esa persona, ¿cómo la atiendes clínicamente? Si es buena todo el pregunta. rato con el S2, o si es con el fantasma, o si es con Tienes que que ver eso que eso. él quiere salvar lo está haciendo sufrir. Me ¿No? extraña que Me extraña que esa persona tenga un tipo de goce que tenga que ver con el fantasma, porque igual ni siquiera está construido como tal. Exacto. Igual lo que está construido es un saber delirante. Entonces, desde el O S2, pues más... no, o ¿Cómo no, que no? o no. Alguien ¿Qué que no tiene que tiene ser organizado, delirante? pues, Es que nos encontramos cada vez más con personas de la calle con muy poca significación y, no, y la clínica de la estructura está muy caduca. Lo dice muy bien Miller aquí, la cuestión de la psicosis del lado del nombre del padre. a ver, Laia, de acuerdo, de acuerdo. Y yo estoy más bien marcada por eso, seguro. Pero lo que tú estás diciendo igual, viene alguien a tu consulta que está muy mal, que no hace... A ver, ¿de qué estamos hablando? También estamos haciendo Estás describiendo un cuadro determinado. ¿O No, no? ¿Cómo que no? uy, no, estoy diciendo una característica. Una persona que viene con muy poco simbólico, muy poca significación, ¿qué hacemos? ¿Se la aportamos? No se le queda, se le resbala. Escuchas, yo qué sé. A eso me refiero, pero que habrá que atenderlo. Todo esto viene por el goce, Elena. No lo veo, no lo veo. Ya. Laia, Es que el Bueno, problema que yo veo entre goce y pulsión, no sé cómo lo ven ustedes, para retomar un poco, es que la pulsión, al menos tal como yo la entiendo, está en íntima relación con los objetos, con el objeto A, puedo decir así, o con los objetos A tomados del cuerpo, en fin. Pero mientras que el goce precisamente estaría en un más allá de eso, Mm, es anterior a eso. Entonces, para mi opinión, la pulsión, yo reservo, digamos, el término pulsión para la pulsión ligada al circuito, a la localización, si se quiere, es el piso superior del grafo del deseo. Sí, de hecho hay un texto, lo que pasa que ahora estoy tratando de acordarme el título, no me acuerdo bien. Es decir, es de Miller, que se llama La pulsión hace cadena o algo así. Es decir, yo creo que el término pulsión, en tanto ligado a los objetos, queda, por lo menos para mí, interrogado a partir del momento en el que Miller, bueno, ya Lacan, pero Miller lo trae en este capítulo, el objeto A es del orden del semblante. Por lo claro. tanto, el goce uno sería un goce que está más allá, creo que es el término que usa, más allá del, que el circuito en el que se puede inscribir una pulsión. Si se quiere, es anterior.
entre comillas, anterior lógicamente. Sí, espera, Entonces, espera la un pulsión segundo. sería, en la pulsión hay goce, yo no digo que no haya goce, pero sería una cosa distinta, ¿no? A ver, Bueno, Elena, la pulsión no hay. Lo que busca la pulsión no es más que goce. ya. Entiendo que en ese sentido es verdad que tiene razón. Yo creo que me confundo al decir todo goce es un goce pulsional. Me confundo porque, por ejemplo, en el autismo no es así. Es decir, Mm, que hay ya la construcción de una pulsión es una construcción, vaya. claro, claro. Por ejemplo, en muchos autistas graves además se ve, y eso sí que puedo dar fe, que lo he Sí, vivido sí. con ellos mucho tiempo, Se que es ve decir, bien. que se ve bien, que por ejemplo estoy pensando en uno que toda su historia era tocarse así el ojo hasta que llegó a hacerse una avería en el ojo que se lo tuvieron que quitar, casi nada la broma. Sí, Bueno, sí. en ese caso, ¿qué hacías? Pues intentar que no hiciera eso, es decir, intentar frenar eso. Es decir, hay algo donde se ve que cuando la pulsión no ha conseguido organizar algo del goce, pues es un goce muchísimo más, en Ujú. fin, qué sé yo. Y de ese tipo de goce podemos tener todos, aunque no sea ese. No, Es no, decir, claro. vale, entonces que no solo los llamados autistas, pero a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que quería decir yo? Ya se me ha ido la onda. Eso, Bueno, ese entonces, goce que nombras que podemos tener todos. ¿eh? Ese es lo que yo llamo goce. El goce uno. Pero no es el único, también No, no, ¿entiendes? claro, Que no es el único, que no es el único, porque el goce pulsional es goce también. Mm. El goce fálico es goce, ¿no? Sí, sí, Y está sí, claro. organizado. Es que eso también es goce, Mm. ¿o no? Yo Yo como lo pienso que, entiendo aquí, no, yo pienso que pienso que está sí. desligado de todo eso, pero igual lo he Mm. entendido mal. Yo creo que itera. Creo que itera, ¿qué quiere decir? Que se va a satisfacer siempre. Siempre está en juego. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando está, digamos, que puede entrar en la pulsión yo creo que hay goce. La pulsión puede ser un medio de goce, un arreglo de goce para un sujeto, pero, en fin, ya está. Es que yo creo que no puede, yo lo diría así, perdón si lo digo muy toscamente, pero lo diría así, nada es sin goce. Claro, claro. Claro, 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 pero yo diría que hay un modo es verdad, un modo de goce el goce pulsional. Y ojo, luego ya nos metemos a hablar de pulsión de muerte y amigo, ya nos metemos Mm. en otro berenjenal además, ¿no? Sí, pero fíjense que en el capítulo, les voy a traer esto que creo que está relacionado. En el capítulo dice Miller, el inconsciente había que pensarlo a partir de la iteración bruta, y Ya. no desde la aportación de sentido. Es decir, a ver, cuando uno coloca, por ejemplo, en el circuito pulsional, una localización, cuando se enlaza un determinado objeto en una construcción determinada fantasmática, etcétera, etcétera. Es decir, allí hay un pie en el sentido. Y Miller dice, el inconsciente habría que pensarlo a partir de la iteración bruta, no desde la aportación de sentido. El inconsciente es real, el inconsciente a nivel del síntoma que persiste después de la interpretación. Y allí enlaza la segunda tópica de Freud. Dice, dar cuenta de la segunda tópica de Freud, Freud la busca para dar cuenta de la existencia del síntoma más allá de la interpretación, como pura iteración. Entonces, en la pulsión, hay goce, yo creo que bueno, que sí. Es decir, ahora es una forma particular del goce, como puede haber otra. No es hay goce, hay una búsqueda de goce y hay un encontrar el goce. Cuando tú hablas del empuje, efectivamente, pero ¿qué es lo que busca la pulsión? La descarga pulsional. Eso es lo Mm. que busca. Y eso es lo que puede resultar, lo que resulta satisfactorio, lo cual no quiere decir que sea placentero. No, no, claro, Placentero, claro. vale, vale, vale. Sí, sí, Claro. claro, ¿no? No, no. Sí, sí, La No pulsión siempre se estaríamos, satisface, ¿no? Es decir, sí, ese es un punto. es- no estaríamos dando cuenta de ese hiato que menciona Miller en el es- punto 5, entre las es- dos escuchas del psicoanalista, Mm. la escucha dialéctica y la escucha
de la iteración, que es la novedad y la que nos cuesta, digamos, entrar en esa dimensión, que es lo que Miller viene esforzándose con hacer esta distinción entre ser y existencia. A mí personalmente no me queda, o sea, me resulta muy difícil, escurridizo, ¿no? Tenemos también esta distinción entre lo universal y lo singular, que también es bueno, la existencia en ese plano de lo singular, el ser del lado de lo universal, que es de donde venimos moviéndonos, digamos, ¿no? Esto que con el ser y el uno, Miller está, digamos, abriendo o mostrando o haciendo el recorrido hacia la ultimísima enseñanza. Este giro, este cambio de perspectiva, y de Es la- repente toda esta discusión de ahora estoy dando cuenta del hiato entre esas dos escuchas. Lo pero escuchabas. el problema de la frase que a mí me causó mucha, te agradezco que la traigas, Lili, porque me causó mucha interrogación. Me hizo un efecto un poco particular cuando la leí porque la frase es, estas dos dimensiones no están unidas más que por un hiato. Es decir, y yo lo hubiese entendido mucho más fácilmente si hubiera dicho que estaban separadas por un hiato. Es decir, pero es decir, cuando dice están unidas por un hiato, bueno, es decir, es interesante pensar cuál es la relación, cómo se unen dos cosas que están separadas por un hiato o que están unidas por un hiato. eh, No podemos cuál es separar, la relación entre no una cosa y podemos, otra, ¿no? no podemos separar lo que no está unido. O Ya. sea, es a partir de la unión que se puede separar, si lo pensamos así, Mm, ¿no? Ahora, que también, ¿qué podemos entender por el término hiato en esa frase? ujú. ¿Qué sería un Sí, hiato? muy bien, muy bien. Es decir, la invitación está allí. Es decir, Miller nos ha dicho también este, que la última enseñanza, es decir, no es, pareciera, al menos así lo he entendido yo, que no es una continuación simple de la enseñanza clásica, ¿no? Es decir, dice que la última enseñanza y la orientación por lo singular, etcétera, la recusación de los Ujú, operadores universales, del nombre del Padre, todo esto, dice, ujú. afirmo que eso condiciona la forma de actuar del psicoanalista desde el principio del análisis. Sí, Es decir, ujú. que esta pregunta que nos hacemos es una pregunta netamente clínica. ¿Qué hacemos con un paciente? Es decir, le escuchamos la perorata, hacemos que construya el fantasma, lo conducimos al de ser. Conducimos es una Eso, manera pero que eso soberbia, ¿no? mismo, De hablar, pero digamos, la que lo Miller está acompañamos llamando, en ese trayecto. claro, que Miller está llamando la escucha dialéctica. O sea, ¿cómo entrar a la escucha de la iteración? Esa que está Eso, en la existencia. Esa es la pregunta. eso. Mirad, me he ido a buscar en los paradigmas del goce, que está Elena, si quieres, en la experiencia de lo real. Mm. Vale, Ah, vale. Me he ido a buscar para poder apuntillar mejor los conceptos. Y es que Miller habla de satisfacción en goce, claro, pero hay unos goces que llevan a una satisfacción del deseo que no del ah, deseo, ¿vale? Entonces, la transgresión, la imaginarización, son goces que tienen que ver con lo simbólico, con la significación y otros que no. Entonces, Ujú, cuando hablamos del goce uno, estamos hablando de eso. Los goces que no tienen que ver con lo fálico, con la identificación, con lo simbólico, más que lleva a la satisfacción del deseo y para el deseo, habla de la metonimia. Lo digo por el hiato, porque el hiato justamente es unir dos vocales. Claro, pero tú, Laia, esto lo piensas por el lado del goce uno como el goce que no se juega del lado del significante, digamos. Claro, 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 claro. Claro, Del pero esa es S2, del esa es una S2. perspectiva. Esa es una perspectiva. Pero también sería posible considerar, en mi opinión, al goce uno como el goce que está presente cuando no hay articulación y cuando hay articulación también. Son dos Claro, perspectivas. pero O es sea, que
Si lo que yo señalo todo el rato es que ese goce está siempre. Ya, ya, por eso. Claro, Entonces, claro. si está siempre, la pregunta es, bueno, cuando no hay significación, vale, está allí en bruto, entre la iteración bruta esta que dice Miller, es decir, y después estaría otra modalidad que es cuando se liga, pasa a funcionar, o sea, de otra manera, pero a la vez sigue iterando. Porque es que, Entonces, claro, la cuestión es, por eso nombraba lo del hiato asociado con esto. Porque no creo que pase a funcionar de otra manera, sino que es como un río subterráneo, sigue estando. ya, ya, sí, sí. O sea, al final, yo digo pasa a funcionar de otra manera en el sentido de que pasa por un circuito, se inscribe en una localización, lo que quieran, algo del goce, que pasa la pulsión, por llamarlo así, que hace circuito, que se localiza, no sé qué. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que busca? Me hace pensar lo de Elena cuando intervenía antes. Yo decía empuje, a lo mejor hay que considerar empuje y satisfacción. Sí, pero, en fin, en Pero todo que caso, lo traía más por la metonimia, perdona, José, lo traía más por la ya. metonimia, porque como estamos hablando del hiato, Ujú, cuando está hablando de satisfacción del goce, que no un goce que busca satisfacción del deseo, satisfacción del goce, habla del lado de la metonimia. ujú, Y lo traigo por hiato. Insisto, es ujú, la unión de dos vocales. ujú, Entonces, estamos hablando de un deslizamiento, no tanto de una unión. ujú, Mira, aquí hay un párrafo, sí, quizá, no sé si, un párrafo que tú has dicho algo de esto también, José. La última ujú. enseñanza de Lacan está en la página, a ver, espera, que en el ordenador veo, en la última, justo en la última. Ajá. La última página, a ver. La última enseñanza de Lacan parte precisamente de la soledad del uno, con mayúscula, del uno en solitario que habla solo. Ciertamente en el análisis hay dos. Se restituye al dos frente al uno simplemente por el hecho de que se añade la interpretación. A ese uno solitario se le añade durante el tiempo que haga falta el 2 que le permita dar sentido, pero justamente para que el sujeto experimente que eso no resuelve su síntoma. Se le inscribe en un saber, se le da sentido para acabar llegando al desaber, sí, de savoir, y al dessentido, de sens. En el síntoma hay un uno opaco, un goce en cuanto tal no corresponde al orden del sentido. Para aislarlo hay que pasar, sin embargo, por los derroteros que ofrece la dialéctica y la semántica. Es Pero una... ojo, pero esto sin perder de vista que 3 párrafos antes ha dicho que está desde el principio esta clínica. Es que yo creo que aquí, y a mí eso también lo pensé, por eso lo mencioné. No me quise detener, pero bueno, es el momento quizás de hacerlo. También me produjo pregunta, ¿no? Especialmente, bueno, lo que he podido hasta ahora responderme es que la última, o sea, aquí habla de la última enseñanza, Mm, la última. Todavía no habla de la ultimísima. Es decir, estamos ubicados allí, seminario 19 al 23 primera parte, más o menos, o del 20 al 23 primera parte. Allí es donde se inscribiría, según entiendo, la última enseñanza. Esto quiere decir que en la ultimísima tiene que ser así, no lo sé, no lo tengo tan claro, ¿eh? Porque precisamente, bueno, aquí, según esta perspectiva, nos sostendría que habría que pasar por el de ser. El de ser es un momento necesario, posiblemente, pero también nos ha dicho allí que el de ser no es, no resuelve el problema de la existencia. Entonces, Claro. ¿cómo se plantea? Como un momento, Laia lo ha apuntado, es decir, por otra parte nos ha dicho que eso tiene implicaciones desde el principio. Bueno, ¿cuáles implicaciones del principio? mm, Es decir, mm, si no es ese recurso, ¿qué otro recurso tenemos? Si no es el recurso de la dialéctica, lo voy a decir así, la semántica, cómo operar eh, mm, desde otro lugar. Yo creo que hay una indicación, al menos yo lo pesco un poco allí, que es cuando Miller diferencia el saber entre el saber S1, S2 y el saber de la iteración. O sea,
Déjame ver, estoy tratando de buscar cuál es el Y el apartado. síntoma, y el El punto síntoma. 4. Sí, sí, de la iteración del síntoma. Punto 4 dice, está, el saber puede entenderse como aquel saber que da sentido, S1, S2. O sea, esto, si lo tomamos desde allí, Mm, habría que pasar por la articulación S1, S2, confrontarse con el vaciamiento de sentido y el de ser, para luego poder aislar el S1. Caído el S2, Mm, digamos, quedaría el S1 suelto. Esa es eso una es. perspectiva, me parece, ¿no? Pero la segunda Muy definición de interesante. saber, Mm, la segunda dice, el saber puede entenderse como un saber como pura iteración del S1, la identidad de sí mismo que se mantiene y constituye el fundamento mismo de la existencia. ujú, Pensar al inconsciente como lo que consiste en un significante que puede escribirse a partir de una letra. El inconsciente había que pensarlo a partir de la iteración bruta y no desde la aportación de sentido. No desde la aportación de sentido, interroga, ¿no? Porque si es el S1, S2, se requiere de la aportación de sentido para que el sentido caiga. mm, Es decir, y pensado como iteración bruta y no desde la aportación de sentido, me parece que eso es otro lugar. Pero el mismo Miller debe tener alguna dificultad porque de hecho lo dice así, ¿no? El inconsciente había que pensarlo a partir, o sea, es una cuestión que él mismo está, me parece, tratando de elaborar. mm, Y nosotros también, a nuestro modo más modesto, ¿no? mm, mm. Complicado. mm, Es súper difícil, es Es súper porque difícil. incluso está el enredo, porque fíjense que hay un momento donde dice Miller, ¿no? El inconsciente es real. El inconsciente es a nivel del síntoma que persiste después de la interpretación. Bueno, el después de la interpretación haría pensar que es que hay que pasar por la interpretación para que esto después caiga. Pero después habla de otra cosa y dice, Freud inventó la segunda tópica para dar cuenta de la existencia del síntoma más allá de la interpretación. Es decir, una cosa es después y otra cosa es más allá. Más allá de la interpretación, me parece, este, es que es un lugar que no es atrapable por la interpretación. Mientras que el después haría creer que después de la interpretación, cuando falla la interpretación o lo que sea, algo se cierra. Entonces son dos perspectivas que yo creo que están, bueno, asistimos a la elaboración en el propio curso, ¿no? Ya. Pero a mí me genera también mucha pregunta. Mm. Este, Sí, el último párrafo, ¿no? Del capítulo, cuando dice, puede llamarse a eso destino, el destino. Esto me mm, parece. En todo caso, se seguía otra forma de estar en la prueba que Lacan dejó a sus seguidores bajo el nombre de pase. Seguía más allá del fantasma, habitar ese pase como ultrapase, es decir, como asunción del no sentido de ese uno que itera en el síntoma, así puede decirse sin rima ni razón. En fin. Mm, La pregunta es si habría alguna forma de acceder al uno que itera mm, sin tener que hacer la travesía del fantasma, el de ser, no sé qué. A veces pareciera que una cosa y otras veces pareciera otra, ¿no? ya. Mira, Si hay que dice, pensarlo como iteración bruta, Mm, dice con respecto del goce este uno, estoy todavía en la experiencia de lo real, ¿eh? sí, sí, sí. Dice, lo importante de este goce es que cuando se lo deja solo, nos indica que la sublimación, porque viene hablando de la sublimación, es un ejemplo, pero puede haber otras, que la sublimación, cuando se lo deja solo, la sublimación, lo leo otra vez, a este goce, cuando se lo deja solo, nos indica que la sublimación encuentra su verdadero fundamento en el lugar del goce uno. Luego, es el concepto de una sublimación solitaria, si me permite. O sea, pero lo que me interesa destacar de esta frase es si lo dejan solo. mm. Si lo dejan funcionar, si lo dejan ir, si lo dejan moverse, pero si lo ponemos del lado de que eso hace sufrir, ya no se le Bueno, deja solo. no, pero yo no creo que es que lo pongamos de lado y que eso haga sufrir, ¿no? Pero es que es Es decir, muy porque sutil, porque la cuando persona sí, no nosotros no tenemos por qué ser nosotros, pero la persona sí, porque es muy sutil. Pero puede ser la persona esté buscando satisfacer ese goce a través de un síntoma muy doloroso, pero la persona sí Mm. habla de eso como que le hace sufrir.
Es muy sutil. Sí, Para poderlo decir, ¿eh? Quiero decir, es muy difícil transmitir eso en un análisis. A una persona no tiene ningún concepto psicoanalítico en la cabeza. ya, pero vamos a plantear otra cosa que decía al principio del Sí, capítulo, si no me pierdo. No lo tengo ahora adelante, lo digo de sí. memoria, pero algo que nos ha recordado antes, o es de capítulos anteriores, no sé, que nos lo ha recordado José. Algo del análisis empieza por la demanda, ¿no? No Mm. sé cómo lo ha dicho José. Sí, no, está en el capítulo. Sí, Bien, pero mm, que empieza por la demanda. A ver, un análisis empieza porque hay una demanda a un otro. Es decir, hay algo que se dirige a un otro. ¿M? Que se dirige a un otro que cree en un otro, en principio. Cree en un otro, mm, aunque sea de una manera o de otra. No quiere decir que todo. Bien, entonces, hasta que en un momento determinado alguien puede encontrar algo de lo que también dice Lacan en otro momento, ¿no? De que ese otro soñado no existe, digamos, ese otro que se espera no existe. Pero ¿cómo mm, hacer eso pasando por el otro? Precisamente. Yo creo que ahí es, yo entiendo que ahí es donde Lacan, bueno, los conceptos de deseo del analista, el concepto de acto analítico tiene que ver con eso, justamente con no creerse que es el otro que puede dar la respuesta, con no creérselo, en definitiva, y con Claro. ocupar un lugar diferente. Y ahí es lo que plantea de ocupar el lugar de semblante de objeto, es decir, ocupar otro lugar diferente para que alguien haciendo ese recorrido pueda encontrarse, es decir, pueda encontrarse con qué hace con su uno, que ya... porque pero, por ejemplo, claro, donde funciona ya diré, funciona la sublimación, por ejemplo, en los artistas, no les hace falta el otro, Caramba. mm, mm, no. Es decir, un artista se pone a... De pronto se encuentra, y por eso yo creo que ahí hay algo del orden. Bueno, y lo que podemos hacer del orden de la sublimación nosotros también es verdad que es en un momento de soledad, por eso la escritura siempre es en solitario. No se puede escribir si no es solo, ¿no? mm. Y yo creo que hay algo ahí de aceptar que hay poder aceptar. Antes ha dicho, ay, bueno, espérate, ¿quién ha dicho? Ah, ya lo diré. Bien, ese punto de la cesión, de ceder algo, de Chao, aceptar algo. Lili. ¿Eh? Adiós, Lili. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, entiendo que hay algo de eso. Es que no sé decirlo mejor, pero hay que decir que para que haya una sublimación, a ver, tengo aquí enfrente la araña que está delante del Guggenheim, cuando está Luis Bourgeois dijo que esta es la madre y construyó eso, cuando lo que hablaba era de la relación con un otro espantoso que era su madre, y para ella lo más espantoso de este mundo era su madre, y cuando construye eso, ella dice que se libera de un sufrimiento, lo dice. Mm. Ujú. Vamos, ¿Ella escribió quién? Luis Bourgeois. Sí, pero me hacías pensar, también con la intervención de Laia, me hacía pensar, ¿quién sufre? El Ella. sujeto, el yo, el, Ah, No, buena pregunta, muy el buena parlet. pregunta. el ¿Quién sujeto, sufre? Muy no me buena cabe, pregunta. no me cabe duda que el sujeto, no sé. Muy buena Pero pregunta. es una pregunta porque si sufre el sujeto, bueno, yo puedo estar de acuerdo, yo creo que quien sufre es el sujeto, o incluso me preguntaría si lo que sufre no es el yo, pero digamos, este, siendo un poco más amplio, ¿no? Este, pero a nivel del goce, no sé si se sufre, si precisamente hay satisfacción. Y Pero es una satisfacción terrible y sí, sí, verdaderamente displacentera, por la que supuesto. hace que alguien busque un análisis. Si no, Pero, no busca. pero por ese punto, Elena, Lacan decía al final, no recuerdo ahora dónde, pero recuerdo más o menos la frase, ¿no? Es decir, que lo único que nos autoriza a analizar es el malestar del sujeto, o sea, el malestar
de la persona, ¿no? que viene. Y me parece que es importante porque es distinto de la demanda. Es decir, la demanda, tal como está planteada incluso en el capítulo, es de un momento en la enseñanza de Lacan en que lo que predomina es la pregunta ¿qué soy? ¿Quién soy? No sé qué. Que va de función del campo de la palabra a la cuestión del fantasma. La última, es decir, ya no es la pregunta lo que prima para, al menos para el analista, sino la respuesta, que el síntoma que vendría a ser una respuesta de la existencia. Y yo creo que eso tiene una implicación, que es que no es más por la cuestión del, bueno, no es más, hay que ver hasta dónde, que es lo que nos planteamos, ¿no? Pero habría que pensar cómo operar si no es más desde la cuestión de la demanda, sino desde el malestar que trae una persona y que es lo único que nos autoriza a tratarle, digamos, a acompañarle, ¿no? Porque eso nos sitúa inmediatamente a nivel del goce y no necesariamente a nivel de las trampas de la demanda, porque sabemos que a veces que las demandas son... Sí, sí. Por eso, digamos, fíjate, si en algo insistió Freud en sus escritos técnicos, es como algo ético del analista que no tiene que responder a la demanda, como así algo es. Exacto. plantea de una manera. Pero, por ejemplo, estaba pensando, por ejemplo, acogemos una demanda, ¿no? Pero si de alguien que cree que hay un otro que le va a ayudar, pongamos, o por lo menos, bueno, que va a ser testigo de, yo qué sé, a lo mejor alguien, Mm, bueno, en fin, de diferentes modos del otro, pero que sí, si eso que escuchamos respondemos como, digámoslo así, haciendo creer que yo tengo la ah, respuesta que no, le voy a... claro. Entonces está claro que lo que ahí sí que es un S2 que cierra, que da sentido y donde alguien no va a buscar más allá. Otra cosa es Mm, cómo conducir, yo entiendo que está hablando de cómo conducir, pero recogiendo la demanda, cómo conducir hacia la respuesta va a estar en usted, y va a estar en la que usted encuentre. Y además se las va a tener que ver usted solito con, con su uno y le puedo acompañar ahí, pero hasta ahí, punto, ¿no? Me parece otra manera, en ese sentido sí me parece otra manera de entender sí, el sí, sí. análisis y que cambia completamente la perspectiva, es decir, Claro. que sobre todo me parece que cambia el concepto, o sea, no, a partir de la cuestión del otro que no existe, Sí, sí. que no quiere decir que uno no esté y reciba y responda, pero depende de orientar por qué, ¿no? Bueno, no sé. Me tengo que Sí, ir. Bueno, si bueno, le parece, entonces dejemos aquí. Claro, vale, El próximo día Sí, era Maripaz, ¿verdad? sí, creo que sí, sí. Capítulo 12 que se 12. llama De la falta en cera al agujero, y que ya vemos que lo ha ido preparando de vale, antemano. Nos ha hecho vale. un pequeño avance que es muy interesante. ¿Y os Muy acordáis bien. de la fecha? No, Lo lo que puedo nos has mirar mandado, esta. Sí, Sí, Puede ser, espera, lo tengo apuntado, un momentito. lo he apuntado en la agenda. 12 de octubre, no sé. El 8 de octubre. 8 de octubre. era Sí, para que el quedara grabado. 8 de Vale, octubre. muy bien. Pues muchas gracias. Vale.